¿Cuál es la política que piensan tomar el gobierno frente a los trabajadores si la crisis obliga a ajustar? ¿Y cuál es la respuesta sindical? Parte de esto es lo que estamos hablando, ¿no? Claro, sí. Realmente nosotros estamos convencidos que en términos generales el gobierno va a seguir sosteniendo esas enormes ganancias de las empresas. Y además, yo hablaba hace un rato del ambiente de persecución, la propia cárcel a Sobrero reciente u otros hechos de despidos de activismo lo demuestran para dónde se preparan. Se ha unificado toda la burguesía alrededor del gobierno y este gobierno da señales, ¿no? Cuando ataca a Moyano no lo ataca por corrupto, sino trata de golpear sobre la actividad sindical, y en eso hay una coincidencia en todos los sectores, no solo sobre Moyano, sobre Yasky, sobre Sobrero, sobre el conjunto de la perspectiva de poder ponerle frenos desde la lucha sindical. Entonces me parece que la política del gobierno va a ir en línea con eso, en tanto no implique que se le venga abajo la posibilidad de seguir gobernando. Entonces depende mucho de lo que podamos hacer los trabajadores. Creo que vos has señalado claramente algunos elementos, porque bueno, uno escucha, en Brasil se fueron 2.000 millones de dólares en días, en la Argentina en un mes. Ahora es una barbaridad que se fuguen 2.000 millones de dólares por mes, 12.000 en el año, 180.000 millones más que la deuda pública tienen en el exterior la burguesía argentina. Claro, fíjate vos la vitalidad de la economía argentina. En este periodo se fugaron del país 60 y pico de mil millones de dólares y además este gobierno pagó 45.000 millones de deuda. O sea, la vitalidad de la economía argentina. La vitalidad de la economía y en definitiva para quién se gobierna, porque no tomó una sola medida el gobierno para que ese dinero se volcara en lo que se dice que se vuelca en viviendas, asignaciones por hijo, redistribución de la riqueza. Se ha destinado a engrosar esas utilidades, esos dividendos. Entonces, evidentemente, el panorama sindical es muy duro, es muy difícil. Justamente, hablando de eso, tenemos otra pregunta que habla del panorama sindical hoy frente a la hipótesis de crisis. Habla de Moyano, los gordos, los sectores más combativos y los clasistas. ¿Qué percepción tenés vos de todo esto? Bueno, yo creo que esto, hay que ver cómo evoluciona, pero digo, bueno, más allá de las burocracias y de estos dirigentes, digo, los trabajadores tienden a reaccionar cuando hay momentos de crisis, y frente a un aumento solo del 12%, digo, yo ahí no creo que las bases de todos los gremios que forman la CGT vayan a quedarse tranquilos, y creo que hay que ver cómo el gobierno logra sostener este consenso social que está construyendo a base de la asignación universal y demás, en una situación de crisis. En la ciudad de Buenos Aires es terrible cómo el macrismo ha construido consenso a partir de medidas que apuntan a destruir la educación pública, la salud pública y demás, todo lo que nosotros conocemos, y sin embargo el grueso de la población no pone en cuestión esa lógica y la acompaña. A nivel nacional me parece que, si bien la tendencia es la misma, una situación de crisis puede hacer, digamos, que en la disputa por el reparto de la torta que queda disponible, a lo mejor, digo, la CGT, con todas sus contradicciones internas, pueda llegar a empujar un poco hacia adelante alguna resistencia de los trabajadores. Digo, ya se están viendo cuando trataron de sancionar la ley del reparto de las ganancias y aumentarla, bueno, ahí hubo una disputa. Bueno, me parece sí que nosotros tenemos que tener una política para eso y ser claros que nuestra propuesta no tiene que ser meramente obtener un porcentaje más en ese reparto y ver cómo paliamos la crisis, pero con una propuesta de superación. Ustedes están viendo también que hay grietas en la burocracia en relación al interior de los sectores burocráticos y en relación al gobierno. Bueno, hay muchas contradicciones, ¿no es cierto? Hay muchas contradicciones. Evidentemente, Cristina quiere presentar un panorama tranquilo, que no les van a hacer olas, y ha hecho una serie de reprimendas muy claras, ya desde aquella huelga en el puerto de Rosario.
Y evidentemente tiene un as en la manga, que es que cualquiera de estos puede ir preso, no como sobrero acusado de alguna barbaridad absurda como esa, sino por lo delincuentes que son, ¿no? Entonces esa carta en la manga ha disciplinado un poco. Yo he leído algunas estadísticas y el grueso de los conflictos no han sido de carácter generalizado, y hasta la burocracia le restó respaldo a conflictos muy sectorizados que se han dado en plantas, en empresas en estos últimos meses, ¿no? Entonces, tienden a disciplinar a los distintos sectores burocráticos, y Moyano y Yasky especialmente le hacen un gran favor en ese sentido en términos generales. Ahora bien, contradicciones aparecen, hay una lucha entre ellos también por quién se ubica más, está la posibilidad de que el gobierno manotee o amenaza la caja de las obras sociales, que es la fuente principal de financiamiento. Entonces, esas contradicciones están. Hay otras que sería largo de explicar también con sectores empresarios, como esa huelga de 10 días que aparecía en solidaridad con los obreros marítimos paraguayos y que paralizó los puertos, hizo perder bueno, ahí hay intereses por ahí empresas de índole nacional más ligadas a los sindicalistas. Es decir, hay contradicciones muy serias por las que se pueden abrir grietas. Ahora, la clave, más que en las grietas que se abran entre ellos, está en qué fuerza y capacidad tenemos para colar en el medio de esa situación. Y una tarea central es explicar masivamente quiénes se llevan la guita de la Argentina, a quiénes ha beneficiado y sigue beneficiando y pretende seguir beneficiando este modelo. Porque si hay esos miles de millones de dólares que vos decís, pero terminaron en los bancos, en los organismos financieros internacionales, en los sectores de la burguesía transnacional más importantes, si terminan derivados en los bolsillos de quienes taponan un poquito, tapan los agujeros de la crisis imperialista en su centro, y no acá, y si no se reinvierten, evidentemente, pero hay que hablar de esos números. ¿Cuánto es esos 2.000 millones de dólares? ¿Cuánto podríamos hacer los trabajadores con esos 2.000 millones que se fugan, o con las utilidades que tuvo Techin, o con las que tuvo cualquiera de las otras empresas multinacionales? De eso no se habla, de nacionalizar y estatizar el petróleo no se habla de recuperar el control del comercio exterior, de meterle la mano a Cargill, a Monsanto y a tantos otros. Acá hay exportadoras que siguen y van a seguir haciendo millones aún en medio de la crisis, y eso es inaceptable, pero para eso tenemos que trabajar muchísimo, debatir por la base y ligarlo a los conflictos concretos que aparezcan para ir construyendo la perspectiva de resistencia y de respuesta desde los lugares de laburo, desde los sindicatos y desde los distintos lugares donde viven las barriadas populares. Está claro que acá si la crisis se prolonga, el gobierno no va a tener demasiadas alternativas, ¿no? O deja que la crisis se descarga sobre los trabajadores y los sectores populares, o relanza una nueva etapa económica de programa, en lo cual tendrá que afectar seriamente sectores capitalistas. Y en el medio están los trabajadores que tienen que desenvolver una política propia para intervenir en esa crisis. Bueno, esto da seguramente para varios programas, seguramente los volveremos a invitar, esperamos contar también con trabajadores del sector industrial, porque acá la crisis se dice que viene para largo, se está hablando de que Estados Unidos puede llegar a ser el Japón de esta década. Ustedes saben que Japón está en crecimiento casi neutro desde hace 10 años, o sea, la crisis se va a prolongar y va a haber que, bueno, la discusión va a continuar, el intercambio de opiniones, acercar posiciones para tratar de tener un frente común, trazar una línea de defensa para que los trabajadores no sean una vez más el sector más vulnerable de la sociedad. Pero bueno, tenemos que cerrar el programa. Les agradezco mucho haber dedicado el tiempo de venir acá. Los invitaremos en otra oportunidad. Les recordamos nuestras direcciones: www.barricadatv.org, miseriasdelaeconomia@gmail.com. Gracias y será hasta el miércoles que viene. Buenas tardes.